Muchas gracias. Aleluya. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque en medio de todas las situaciones y todo aquello que está pasando hoy alrededor del mundo, tu mano, tu diestra de poder sigue y continúa a favor de tu pueblo. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en esta tarde. Gracias, mis hermanos de la alabanza. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos, y a todos aquellos que también nos pueden sintonizar y poder estar compartiendo siempre la palabra del Señor. Damos también la bienvenida. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. El Señor traerá esa bendición grande también sobre sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Esta tarde queremos orar por varias necesidades, pero también queremos pedirle al Señor que nos hable hoy, que nos bendiga con su palabra, que nos dé hoy de su bendita palabra, para que nosotros podamos en este momento, en esta tarde, alimentar nuestra alma de esa palabra que Él tiene para nosotros. Aleluya. Vamos a orar entonces en el nombre del Señor. Padre, una vez más, Señor, gracias. No nos cansamos de darte gracias. No nos cansaremos de darte gracias, Señor. Oh, qué hermoso, Señor, es estar adorándote, Señor, bendiciendo tu santo nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué precioso es estar, Señor, en armonía, Señor, en unidad, adorándote, junto con aquellos que hoy nos pueden, Señor, sintonizar. Bendícelos de una manera especial, Señor, con tu presencia, con tu gracia, Señor. Visítalos donde ellos están. En medio de esta situación difícil en todo el mundo, Padre, llega en esos corazones, llega en esas vidas, llega, Señor, en esos hospitales, en esos asilos, en esos hogares, Señor, que hay, Señor, enfermedades. Padre, de alguna manera tú llamas la atención del corazón del ser humano. Padre, por favor, que se convenza de pecado, de justicia y de juicio por tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, pedimos por las necesidades de tu pueblo en este lugar, Señor. Y mis hermanos, mis hermanas que están en recuperación, también extiende tus manos sobre ellos, Señor. Padre, te pedimos que tú, Señor, obres de una manera especial en ellos. Bendito Salvador, extiende tu mano sobre cada necesidad. Extiende tu mano sobre cada situación que se está presentando. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús pedimos también en esta tarde que tu palabra de vida, Señor, hoy nos hable, nos exhorte, nos renueve, Señor, nos ubique en el lugar que debemos de estar. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así, hoy como todos los días, aleluya, queremos estudiar un poco la palabra del Señor. Quiero que me acompañe, por favor, en el libro de... abra su Biblia, en el libro de Hebreos. Hoy queremos ver algo, todo es importante en la palabra del Señor, pero en cuanto al tiempo y a la situación que hoy está, hermano, el mundo pasando, donde muchas veces la vida, el corazón, la mente es distraída por todo lo que sucede. Déjeme decirle que siempre la palabra tiene una respuesta para todo lo que sucede en nuestras vidas y los procesos que pasamos en nuestras vidas también. Gloria a Dios. Entonces, en esta tarde quisiera compartir con usted
una palabra, un pasaje que ha llamado mi atención al poder, hermano, estudiar un poco esto, y con todo lo que está pasando, poder tener la plena confianza en Dios, poder, hermano, recostarnos en los brazos del Señor en tiempos tanto de gloria como de situaciones difíciles. Entonces, quisiera llevarlo a usted en el libro de Hebreos. Vamos a estudiar un poquito el libro de Hebreos, capítulo 13, el último capítulo del libro de Hebreos, donde podemos ver diferentes, hermano, situaciones. La Biblia nos enseña cómo debemos estar viviendo en este tiempo final, confiando siempre en el Señor. Capítulo 13, y vamos a ver el versículo número 6. Esto es, hermano, la tarea, la responsabilidad. Este es algo que el cristiano, el hombre de Dios, debe tener en su corazón siempre, constantemente. Dice la Biblia de esta manera, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: de manera que podemos decir, oiga eso, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Vamos a ver, hermano, algunas cosas que los temores del mundo, o muchas veces lo que el hombre nos puede hacer. Y primero tenemos que ver nuestras vidas. Primero tenemos que escudriñarnos nosotros. Hablar del hombre que muchas veces quiere resaltar. El verso antes habla, hermano, de que nosotros debemos tener, dice, una costumbre, dice acá, sean vuestras costumbres sin avaricia. De antemano nos está alertando lo que la naturaleza humana en nosotros puede hacernos. Puede llevarnos a una avaricia, puede llevarnos a una deshonra, puede llevarnos, dice la Biblia, a juzgar a otros, puede llevarnos inclusive a manchar nuestro matrimonio, puede llevarnos a fornicar y adulterar, en el verso 4. Eso lo podemos ver antes. Entonces el apóstol acá dice, o la Biblia dice claramente, así que podemos decir, de manera que podemos decir confiadamente, y vamos a estar viendo unas cositas muy curiosas. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Creo que estamos viviendo un tiempo donde, hermano, sin duda alguna, el creyente, de alguna o de muchas maneras, muchas veces, deja de creer, de perseverar o de confiar en Dios. Pero, ¿por qué hay tanto pueblo de Dios que ha dejado de creer la esencia, que ha dejado, hermano, de perseverar? Acuérdense que la Biblia nos enseña que el que persevera hasta el final, el que persevera hasta el último momento, cuando llega el Señor,
a hacer lo último que queda por hacer en nosotros, ese va a alcanzar la victoria. Pero tal vez una de las causas más grandes, hermano, ¿por qué se deja de creer o de perseverar? Es porque muchas veces ya no tenemos la confianza en el Señor. ¿Puedo vivir yo confiado en Dios? ¿Por qué? ¿Está viviendo confiado en Dios? Quizás, hermano, la pregunta sería también, o otra de las preguntas sería, ¿por qué? ¿Por qué se deja de confiar en Dios? ¿Por qué dejaría a alguien de confiar en el Señor? Si sacó su vida del anonimato, de las tinieblas, ¿por qué se dejaría? ¿Por qué se puede dejar de confiar, de esperar? Bueno, muchas de las veces o muchas de las causas es, hermano, la enseñanza que se les ha dado a las personas. ¿Qué palabra ha recibido en su corazón para confiar en el Señor? Otra de las cosas, hermano, es que muchas veces les hablan de un reino, pero no del rey, no del autor de ese reino, hermano, no el hacedor de ese reino. Y por eso, y por muchas cosas más, tales como, hermano, se habla de bendiciones, pero muchas veces no se habla del que las da. Entonces se deja muchas veces de confiar. Se confía en lo que se tiene, pero no en aquel que lo puede dar. O muchas veces también, hermano, se habla de sanidades. Y eso es verdad. Pero no se habla de las llagas que sanan y por el cual viene la sanidad de nuestras vidas. Y estamos pasando un momento difícil hoy en día, hermano, en todo el mundo, donde cuántos no anhelan su sanidad, cuántos no anhelan una bendición. Y cuando hablamos de sanidad o de bendición, nuestra mente inmediatamente se traslada a cosas materiales, físicas, emocionales. Sin embargo, hermano, cuando se habla de una bendición que Dios quiere darnos, sería bueno decir, Señor, corrígeme. Esa es una bendición. Señor, enséñame. Esa es una bendición, aunque no haya nada. Job anhelaba entender la situación que estaba pasando. Usted no lee a Job pidiendo lo doble que había perdido. Usted no ve a Job, hermano, pidiendo por los hijos que se murieron. No. Él pedía estar quieto, confiado en Dios, a pesar de lo que le había pasado y en el momento que estaba viviendo. Era difícil, hermano, entender esa situación. Ni siquiera, hermano, sus amigos podían entender ese proceso que llevaba. Pero inclinó toda su vida en la confianza en Dios, a tal manera que él dijo, si yo llegara a morir donde yo estoy, parafraseando un poco, de aquí mismo Dios me vuelve a levantar, porque su confianza estaba en él, su esperanza estaba en él. Job, eras un hombre sabio, justo. Una de las versiones le dice perfecto.
Ahora, notamos algo bien importante en la vida de este varón, que a pesar de que él era sabio, a pesar de que él podía, hermano, entender lo de Dios, no confiaba en su humanidad. No confió en ningún momento en sus recursos o en lo que tenía. No puso su mirada en lo que él poseía, sino que puso su confianza en Dios. Porque de la manera que había sido instruido, había, hermano, vivido. Otro de los ejemplos más grandes que podemos ver nosotros es la vida de un Daniel. Bueno, que decir, no solo de Daniel, sino de los otros jóvenes también, los cuales eran, hermano, dice la Escritura, elocuentes, jóvenes que, hermano, eran sabios, no eran lentos, hermano. A nosotros nos cuesta aprender. Fíjese que ellos aprendieron la lengua de los caldeos rapidito, no sé cuánto tiempo, no recuerdo bien cuánto tiempo tenían para aprenderlo, y lo aprendieron. Conocieron las culturas, el lenguaje y todo lo que en Babilonia se hacía. Ellos lo llegaron a entender, a comprender. Pero no solo eso. Fíjese que también Daniel dice que era entendido en los sueños. Mire, él podía entender claramente un sueño. Pero cuando él ve la situación que está viviendo su pueblo y lo que había dicho Jeremías años anteriores, él no lo podía entender. Y inclinó su vida a aquel que lo sabe todo. Y el Señor se lo reveló. Entonces, pero el punto importante de Daniel, después de haber alcanzado aquella posición alta en Babilonia, aún así no alcanzó y no dedicó su tiempo ni su confianza, lo puso en su entendimiento, hermano, en su conocimiento, en su práctica que llevaba en Babilonia, sino la puso en el Señor. Y qué tremendo, porque yo no sé qué es ser cautivo viviendo en un palacio. Como que no tuviera sentido eso. ¿Y usted por qué está aquí? Porque, bueno, me trajeron cautivo a Babilonia. ¿Y dónde lo tienen cautivo? En un palacio de un rey. Y cualquiera se pudo haber imaginado, pobre Daniel. Y lo peor es que lo tienen cautivo en un palacio, imagínense. Pero ¿qué tal si alguien le hubiera preguntado a él, ¿y qué haces en el palacio cautivado? Soy el segundo en el mando, le dijo. Aleluya. Pero, mire, cautivo y segundo jefe. Como que no tiene lógica, ¿va? Pero como él no había puesto su confianza en su conocimiento, en el tiempo de su cautiverio, estaba viviendo un momento de gloria, teniendo su corazón puesto en el Señor. Y la iglesia de Cristo se va, hermano, estamos hablando de que no podemos, estábamos hablando de Jeremías y vamos a seguir siguiendo hablando el tema acerca, hermano, de cómo debemos de estar nosotros agarrados de Dios. Pero Daniel nos enseña algo,
hermano, una vida práctica en la enseñanza que se tuvo. Note usted que ahí Daniel no tenía ni siquiera a sus padres con él para que lo corrigiera en algún error, para que lo ayudaran a él. Ni siquiera estaba un profeta para decirle lo que tenía que hacer, sino que él afirmó su confianza en Dios y asentó de una vez, hermano, su decisión, no habiendo entrado todavía en Babilonia. Y no solo él, también los otros. Pero él dijo: propongo en mi corazón, voy a proponer en mi corazón. Es algo que nosotros tenemos que tener hoy en día, la iglesia de Cristo. Como figura de un hombre, Daniel o Job, proponer en su corazón en quién va a estar confiado, viviendo en tiempos difíciles, hermano. Y apenas se está poniendo serio la cosa. Apenas está empezando. Hablamos el viernes pasado cómo las cosas están, hermano, empezando a suceder. Pero ¿de qué manera vamos a estar confiados nosotros en Dios? ¿Y por qué se deja muchas veces de perseverar? ¿Y por qué se deja muchas veces, hermano, de buscar a Dios, de creer en el Señor? Pues por las enseñanzas. Hermano, no podemos hablar de la vida sin antes hablar de la muerte de Cristo y por el cual nosotros estamos aquí. Cualquiera puede hablar de una vida abundante, de una vida gloriosa, pero el autor de esa gloria es a través de una muerte, creyendo en el unigénito de Dios. Amén. Entonces no podemos nosotros únicamente hablar de un cielo, sino también tenemos que decir que hay un infierno, hermano. Y la Biblia lo dice también. Y entonces muchas de las veces, por la enseñanza que recibimos, que oímos, dejamos de creer en Dios. Dejamos de confiar en el Señor. Porque, hermano, esas enseñanzas son para confiar en sus esfuerzos propios. Esas enseñanzas, cuando llega a la vida de una persona donde usted lo ve desmayar, de creer totalmente en algo propio, pero ya no en Dios, en una fuerza, pero no en el Señor, no en la fuerza de Dios. Se ha creído en los recursos que hay hoy en día. ¿Y si se termina qué? En los esfuerzos del hombre, en la inteligencia, en la salud. Porque queremos salud, sanidades. Y eso es bueno, hermano. Gloria a Dios. Pero esa no es la base del Evangelio. Ese no es el punto de salvación y de partida, ni de confiar en el Señor. Amén. Sino es únicamente una bendición del Señor cuando el Señor sana un cuerpo, abre puerta para una providencia que llegue a nuestras vidas. Pero esa no es la base de nuestra salvación. La base de nuestra salvación es creer en el unigénito Hijo de Dios, que no solo murió, sino que resucitó al tercer día. Entonces, viendo estas cosas, hermano, decae el corazón, la confianza en Dios, por el tipo
o la clase, hermano, de enseñanza. Es como cuando hoy en día, yo pregunto, imagínese, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, ¿cuánta gente estaba confiado en su trabajo? Tenía puesta su confianza en un trabajo secular. Vamos a poner un ejemplo. Pero ¿qué pasó cuando esto comenzó? Esto de la pandemia. Su mayor aflicción no fue, hermano, que ya no iba a salir al principio. Su mayor aflicción fue, ¿y qué voy a hacer? ¿Y dónde voy a traer? ¿Cómo voy a sustentar esto? Mi familia, yo, mi vida, las deudas y muchas cosas más. Porque teníamos puesto nuestra mirada muchas veces en un recurso humano, en una providencia humana. Entonces, hermano, no hay que trabajar, ¿cómo no? Pero nuestra mirada no debe estar puesta en eso. Nuestra confianza, ni siquiera nuestra fuerza debe estar puesto en lo que nosotros hacemos. Debe estar puesta en el Señor, según la palabra de Dios. Entonces, cuando se acaba el recurso, cuando se acaba la inteligencia y la fuerza, hermano, cuando se acaba todo, piensan que también se acabó Dios. Piensan también de que la fuerza de Dios ya se acabó porque se acabó todo. Y eso no es así. Y por eso llega la desconfianza. Hermano, el temblor en la vida de nosotros. El viernes pasado hablábamos, hermano, muchas veces. Cuando se está pasando en ese momento, empezamos a sentir aquel temblor, y ni siquiera, quizás, hermano, ha empezado la situación. Nos quedamos en Mateo 24 diciéndonos, hermano, este es el principio de las cosas que van a venir. Y aquí, hermano, lo que estamos diciendo no es, hermano, para que usted se aflija más. Alguien podrá decir, hermano, denos una palabra de esperanza. Confíe en Dios. Esa es la esperanza que tiene usted. Confiemos en el Señor. Porque si no es el Señor, entonces ¿quién es? Porque si nuestra confianza no está puesta en Cristo, ¿en quién más la vamos a poner? En el hombre. En lo que yo puedo hacer. Mire, hoy en día hay grandes, pero grandes hombres estudiados que por más, hermano, estudio, inteligencia que tengan, no tienen trabajo. Entonces, eso no es lo que me va a sostener. Eso únicamente me va a ayudar para encaminarme a algo práctico y cumplir únicamente parte de una responsabilidad cotidiana. Pero nuestra vida depende de Dios. Debe depender de Dios. Entonces, nosotros vemos, hermano, que hoy en día, como cuando una compañía, hermano, se va en bancarrota y esa persona puso su confianza en esa compañía. He estado escuchando en los últimos días que muchas compañías, hermano, mire dónde han llegado. Se han ido en bancarrota. Ya no se van a poder levantar, según ellos, según las noticias también. Es triste, sí. Muchos perdieron su empleo también. Pero Dios no actúa así. Dios no es así. No porque esté pasando lo que está pasando, quiere decir que
Dios también ya decayó. La Biblia dice, Él no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo mañana. Y por eso podemos confiar totalmente en Él. Por eso, hermano, podemos nosotros recostarnos en su brazo, porque de ahí no nos va a soltar nuestro Dios. Cuando nosotros vemos, hermano, y esto es bien importante, el Señor ayudó a su pueblo a entender, hermano, a poder comprender. Por eso la Biblia cuando dice, hermano, cuando usted lee ahí en Hebreos, cuando dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y es esta palabra la que hoy quisiera yo transmitirle a usted. El Señor es su ayudador. Esté pasando por lo que esté pasando, la palabra ayudador significa, hermano, comprender. Eso significa la palabra ayudador. Por eso muchas veces cuando nos hablan de ayudador, Dios es ayudador, pero no veo nada. No, quizás Dios lo primero que quiere hacer es enseñarte a comprender por qué hay cosas que pasan en tu vida, en nuestras vidas. Entonces la palabra ayudador significa, hermano, mire, comprender, entender. Significa inteligencia, sabiduría, significa prudencia. Esa es la palabra ayudador. Pero ¿qué le viene a usted al pensamiento o a la mente al leer cuando usted dice, de manera que podemos decir confiadamente? O sea, podemos confiar en Dios. Miren lo que dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero ¿qué entendemos cuando leemos, Él es mi ayudador? Nuestra mente muchas veces se va para otro lado, le decía, a lo material, a lo físico. Pero llegará, pero primero el Señor quiere darnos a entender algo. A entender por qué pasamos muchas veces un proceso. Y por qué es necesario que pasemos un proceso. Gloria a Dios. Es decir, hermano, la palabra ayudador es una palabra muy interesante que del hebreo es sabiduría. Ayudador también significa separar mentalmente o distinguir. Entonces, cuando nosotros vemos esto claramente, cómo Dios ayuda a su pueblo, mire, hermano, que nos separa para oír su voz, que nos enseña a oír su voz, comprender. Mire que si nosotros prestamos oído a todo lo que está sucediendo en el mundo, mire, no oímos la voz de Dios nosotros, hermano. No vamos a poder, porque nuestro oído está tan ocupado con las cosas de afuera. Y no vamos a poder entender lo que está pasando. No vamos a poder ubicarnos. Entonces, otra de las cosas por las cuales muchas veces se deja de perseverar es, hermano, por lo que el mundo dice. Vamos a ir Isaías 40. Cuando nosotros vemos, hermano, el cumplimiento de la palabra y que se está cumpliendo, hermano, ya se dijo que todo esto va a pasar. Jesús lo mencionó en el Mateo 24.
Pero también dice que los que confían en el Señor, capítulo 40, luego vamos a también vamos a ver el verso 29. Gloria a Dios. Fíjese qué tremendo esto, y vamos a abrir otro pasaje. Cuando nosotros creemos que nuestra humanidad, nuestra naturaleza, hermano, nos enseña que podemos hacer las cosas, muchas de las veces es cuando más fracasamos. Pero cuando, hermano, nos sentimos que tenemos necesidad de Dios, el ayudador viene a nuestras vidas a auxiliarnos. Por eso nosotros vemos aquí en el versículo número, usted me acompaña, el verso 29, dice aquí: ¿a quién está dispuesto Dios a darle fuerzas? Dice que al que está cansado, al que dice: Señor, estoy cansado, no entiendo lo que está pasando, háblame, enséñame. Mire la importancia de confiar en Dios, porque ahí vas a recibir fuerzas, hermano, hermana. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas. ¿A quién? Pues al que no tiene nada. O sea que esto no se trata, hermano, de confiar en mi fuerza, note usted. Y por eso muchas veces, cuando tenemos, hermano, confianza en nuestra salud, y llegan, hermano, a probar nuestra salud, pensamos que ya no vamos a salir de esa. Y Dios lo único que quiere es que usted y yo recordemos que en Él, y únicamente por Él y a través de Él, nosotros tenemos vida eterna. Sigue diciendo: Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Dice: los jóvenes, muchachos, se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mire, hermano. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Porque cualquiera puede pensar, bueno, hermano, yo quiero que note usted la mentalidad del mundo. El mundo dice: bueno, al joven no le pasa nada, ¿verdad? Ese no tiene problema, porque su sistema inmune está bueno. Resulta que las cosas están cambiando. La Biblia no se equivoca. Jamás se va a equivocar la palabra de Dios. Lo que el mundo necesita y el pueblo de Dios necesitamos es a Cristo siempre. No necesita otra cosa más. Y hasta que no entendamos esto, no vamos a poder ver lo que Dios quiere enseñarnos. Pero si nos damos a Él, Él es nuestro ayudador para entender lo que nosotros no entendemos, hermanos. Lo que no comprendemos muchas veces. Él nos va a dar sabiduría para pasar estos momentos difíciles. Entonces, nadie puede decir: a mí no me pasa nada, estoy joven, soy muchacho, no hay problema, yo me alimento bien, tengo salud, tengo fuerza. Dice la Biblia: un día se va a cansar y va a flaquear. Y así también hay cristianos que un momento se creyeron fuertes
Y cuando se creyeron fuertes, se empezaron a debilitar. Y por eso muchas veces dejan de confiar en el Señor. Si esto no se trata, hermano, de que nosotros nos sintamos fuertes por sentirnos. Es más, Jeremías nos enseña claramente y nos dice que no se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, mas alábese aquel que ha de alabarse. ¿Cómo? En que conoce al Señor, que Él hace juicio en la tierra, pero también hace misericordia. Aleluya. Pero, ¿cómo vemos nosotros esto? El verso número 30. Los jóvenes flaquean y caen. Mire el verso 31. Pero los que confían, los que esperan en el Señor. ¿Cuántos esperamos en el Señor? ¿Cuántos estamos reclinados en las manos del Señor? Pase lo que pase y venga lo que venga. Miren, los que esperan a Jehová. ¿Quiénes? Solo los que están esperando. Pero entonces, ¿se imagina usted el que no espera al Señor, hermano? Y su mente está en otro lado. Y ya no está creyendo que el Señor va a regresar. ¿Cómo estará la fuerza de eso, hermano? Decaído, débil. Ya no está confiando, ya no está creyendo. Obviamente. Pero hay una excepción en cuanto cómo nosotros estamos confiando. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quizás tu confianza ha decaído. Vuelve otra vez. Dile al Señor, yo quiero esperar en ti. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Oiga eso. No se va a cansar. Dichoso el que tiene un fuego en su corazón ardiendo todavía, hermano. Aleluya. Porque va a pasar el tiempo del temblor y ni lo va a sentir. Dormido lo van a pasar. Gloria a Dios. Mire, Jesús, nuestro Señor Jesús, camino al otro lado de un lago, iba, y el viento y la tempestad y el mar y las aguas empezaron a sacudir ese barco. Y mire, hermano, uno con estas tormentas que caen por acá, se despierta uno a la hora que sea, hermano, y no va uno sobre el agua. Jesús, nuestro Señor, en medio de aquella marea, tormenta y gritos, hermano, dice que él dormía. O sea que una tormenta no lo espanta al Señor, hermano. Pero a los que estaban confiando en sus recursos y sus fuerzas y empezaron a sacar agua, empezaron a mover, hermano, un montón de cosas, y entre más movían, más se arreciaba la tormenta. A veces entre más buscamos nosotros recursos abajo en la tierra, más llueve, hermano. ¿Por qué no vamos a Cristo mejor? Y vamos a confiar en Él totalmente. Dice aquí, ellos correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto fatigado hay hoy en día? Veamos otro pasaje. Aleluya. Vamos a ver Isaías 60, ahí mismo.
Isaías capítulo 60. La confianza en el Señor. Qué hermoso es poder confiar en Dios, hermano. Y el libro de Isaías nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. Verso número 1. Miren lo que dice. Levántate. Levántate de ese estado anímico, hermano, hermana. De ya no querer confiar en Dios. Mire, hermano, ¿sabe qué está pasando? Si nosotros no ponemos la mirada en el Señor. Mire lo que dice aquí. Levántate, resplandece, alumbra, sé luz, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya nació sobre ti. Verso 2 dice, porque pues he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Mire, hermano, o sea que ahorita no crea usted que las cosas se van a poner mejor. No. La palabra nos está enseñando en quién debemos tener nosotros nuestra confianza hoy en día. Tinieblas cubrirán la tierra. Mire, hermano, y densas oscuridad las naciones. Mas Jehová, dice la versión moderna, cual sol se levantará sobre ti y en ti será vista su gloria. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros podemos entonces confiar en Dios. Pero hermano, se está poniendo dura la cosa y hay más tinieblas y hay más pecado. Sí, pero levántate tú. Pero hermano, están aprobando cosas más horrendas. Sí, pero brilla tú en medio de las tinieblas y levántate, porque ya te llegó la luz a ti y a mí. Gloria a Dios, porque el sol de justicia ha nacido sobre ti, hermano. Podemos confiar en el Señor en medio de densas tinieblas. Por eso, hermano, Salmo 91 dice claramente que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. No temeré. Y sí que hay una sombra de muerte, hermano, que está puesto sobre todas las naciones. Mire Isaías 60. Porque tinieblas cubrirán la tierra. Mire, llanto, lloro. Hermano, mire, hoy con toda tristeza podemos decir, hay tanto llanto en todo el mundo por tantos que han fallecido hoy en día. Y tiniebla está cubriendo la tierra, hermano. Pero ¿qué dice la Escritura? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Confiando en el Señor, la gloria de Jehová se va a ver sobre ti, hermano. Hermana, hay que confiar en el Señor. Vale la pena confiar en el Señor. Amén. Salmos capítulo 27. Vamos a ver el libro de Salmo, capítulo 27. Y vamos a ver, hermanos, el versículo 1. Gloria a Dios. Salmo 27, 1 dice, Jehová es mi luz. Gloria a Dios. En medio de la tiniebla o de las tinieblas, Jehová es nuestra luz. Él sea nuestra enseñanza. Acuérdese, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré mal alguno. No temeré lo que el hombre pueda hacerme. Gloria a Dios. Es mi luz y mi salvación. ¿En medio de qué? En medio de todo lo que está pasando. Él es mi salvación.
¿De quién? Pregunta el salmista. ¿De quién temeré? ¿Ah? ¿De quién temeré? ¿De quién le voy a tener miedo? Dice acá, mire, confiadamente. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cuál es el mayor miedo que hay hoy en día? ¿Cuál es la mayor preocupación que hay hoy en día? Jehová es mi luz. Por eso Isaías dice, Jehová es tu sol. Ahí está diciendo, sol, luz que te alumbra, fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Israel en Gosén vivían en paz, mientras Egipto tenía plagas. ¿Cuál es tu confianza en el Señor? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? Dios te dará sabiduría para que puedas, hermano o hermana, cumplir tu responsabilidad donde quiera que estés. Estoy seguro que a ninguno de los hebreos le faltó nada en el tiempo que estaba pasando toda la plaga en Egipto, hermano. ¿Se imaginan? Tinieblas, ranas, piojos. Todo lo que pasó. ¿Cuánto tiempo pasó eso? Pero en ellos dice que estaba el sol de justicia sobre ellos. ¿Sabe qué quiere Dios hacer hoy? Una diferencia entre su pueblo y el mundo, y mostrando su amor todavía con misericordia a todos aquellos que no conocen al Señor. Es tiempo de correr hacia el Señor. Él es mi luz. Gosén estaba en Egipto, sí, pero a ellos no les pasó nada. Egipto tenía oscuridad, ellos tenían luz, porque Dios era su luz. Gloria a Dios. Vamos a terminar en Isaías capítulo 32 y verso 17. Regresemos nuevamente. Isaías 32. Gloria a Dios. Y versículo número 17. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? ¿Por qué? Capítulo 32 de Isaías y verso 17, mire lo que dice. Y Él efectuó la justicia, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en secretos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Verso 17 es: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Hermanos, cuando Dios opera con justicia, como resultado de su pueblo, debe tener paz, porque Dios va a ejecutar y va a obrar como Él quiere. Él va a permitir, Él ha permitido muchas cosas, y eso está en el poder de su mano. Por eso la Biblia dice: en Él está el poder de hacer, el querer y el hacer. Pero usted y yo vivamos confiados en el Señor. Estemos confiados totalmente en Dios. El resultado de la justicia, que va a ser calma y confianza para siempre. Dios emitirá sus juicios cuando empiecen a suceder las cosas. Hermano, el Señor una vez más nos recuerda: confía en el Señor. Confiamos en Él,
con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Mi pueblo habitará en morada de paz. Que tu morada, que tu hogar tenga paz, tenga confianza en Dios, tenga puesta su esperanza en el Señor, hermano. Pon tus fuerzas en el Señor, pon tu confianza en Él. Que tu lugar sea seguro con Cristo, que tu secreto con el Señor te dé reposo, te dé descanso, te dé confianza en Él. No en tu fuerza, no en tus recursos, no en tus, hermano, intelecto. Mejor pongámoslo en las manos de Dios y dejemos que Él opere en nuestras vidas. Su palabra dice en Juan, 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos para con Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí podemos ver claramente que dice conforme a su voluntad, no conforme a nuestro. Pero si tenemos nuestro corazón puesto en Él, nuestros oídos agudizados, un corazón humilde, hermano, la palabra nos asegura que Él también, al tener puesta nuestra confianza, nuestro deleite en el Señor, Salmos 37:3 dice, Él también cumplirá las peticiones de nuestro corazón. Por eso Hebreos 11, verso 2 dice, la fe es la que nos enseña que el mundo todo fue hecho por la palabra de Dios, y que de invisible que era, fue hecho visible. Por eso usted y yo podemos tener confianza en el Señor. Que tu fe, tu amor, tu confianza en Él no desmaye. Posiblemente tus fuerzas se han debilitado. Se ha, hermano, aflaqueado tu perseverancia. Pero hoy puedes acercarte al Señor y decirle, Señor, esta es mi condición. Esta es la condición de mi vida. Porque tal vez, hermano, hermana, tus ojos han querido ver más lo natural que lo sobrenatural. La Biblia nos enseña que lo visible salió y vino de lo invisible. Por eso puedes confiar totalmente en el Señor y decirle, Señor, auxíliame. En medio de ese debate en tu mente y tu corazón, hoy puedes decir como aquel hombre que necesitaba que el Señor le hiciera un milagro, y el Señor le pregunta, ¿crees? ¿Crees? Y él le contesta, sí, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Quizás haya debilidad, flaqueza en tu vida. Hoy es el momento especial para con Dios, para ti con el Señor, donde le puedes decir, Señor, auxíliame, restáurame, renuévame. He dejado de confiar. Ya no estoy creyendo como antes. Mi corazón se ha llenado de duda. Y te has detenido. Levántate, deja que el sol de justicia resplandezca sobre ti.
Deja que ese sol maravilloso, esa luz del Señor, llegue y alumbre tu vida para que tus decisiones estén conforme al corazón de Dios. Para que tus planes vayan conforme al corazón, la decisión y la bendición que el Señor te quiere dar, dándote la dirección correcta. Oh, en el nombre de Jesús, pueblo del Señor, podemos decir confiadamente: el Señor es nuestro ayudador. Toma aliento tu corazón, tome aliento tu corazón. Levántate donde estás y avanza hacia la meta, porque falta poco. No puedes quedarte en la recta final. No puedes abandonar tu carrera en el momento final. Falta poco, vale la pena. Recobra fuerzas viniendo a los pies de Cristo y diciendo: Señor, perdóname, ayúdame, auxíliame. En el nombre de Jesús. Señor, te pido en esta tarde, por favor, que extiendas tu mano de misericordia, de poder, de fortaleza sobre tu pueblo, Señor, que está pasando momentos difíciles, que no entiende el por qué están sucediendo hoy las cosas. Señor, solo tú sabes, y te pedimos que seas tú nuestro ayudador en momentos que nosotros no podemos entender, Señor, pero que sabemos que tú estás obrando en medio de cada situación. Señor, yo te pido por tu iglesia, ayúdalos, ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que nos ven, Señor. Bendícelos grandemente, auxílialos en su necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias en esta hora. A ti, oh Dios, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, papá. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y estamos nuevamente a las 11 de la mañana el día domingo. Amén y amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios.